¿Todos los partidos hacen fraude? Generar intimidación y desalentar el voto a los ciudadanos. Hablemos del conteo de votos en las casillas. Yo tengo esperanza que el nivel de participación ciudadana, que rebase el 60%, no te va a permitir que un fraude, por más sofisticado, sea factible. ¿Morena está haciendo fraude? Bernardo Barranco, ¿qué es un fraude electoral? Un fraude electoral es fundamentalmente un acto ilícito que está contra las normas, tanto electorales como constitucionales. Y es coaccionar el voto, ya sea para inhibirlo o para orientar el sentido del voto, para favorecer al candidato oficial o a un determinado partido. Hay una cultura histórica, ancestral de fraude en este país. No hemos tenido una sola elección limpia. Desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad venimos arrastrando una cultura. Y fraude es igual a corrupción, pero a nivel electoral. Es decir, en un país tan corrupto como el nuestro, con tantos índices, no es posible disociar lo que es el fraude de lo que es la corrupción y la cultura de la corrupción en el país. John Ackerman, ¿está sucediendo el fraude? Mira, el artículo 41 de la Constitución dice que las elecciones tienen que ser auténticas. Eso es un concepto muy grande. No es solamente que se cuenten los votos, sino que sea un proceso auténtico y real. Y algo que no es auténtico es fraudulento. Si compras un reloj, un Rolex, ¿no? Te dicen que es un Rolex en el centro y luego regresas a tu casa y te das cuenta que no es un Rolex, te hicieron fraude, ¿no? Te dieron gato por liebre. Eso es lo que tenemos que evitar. Hoy, por supuesto que hay grandes sectores de la sociedad con mucho poder público y privado, o sea, dinero y poder público que están haciendo todo lo posible para enturbiar la elección y imponer cualquier candidato que no sea Andrés Manuel. Yo creo que el fraude es un hecho, o el intento de fraude. La cuestión es si los ciudadanos vamos a poder derrotar a ese fraude. Para que el resultado refleje realmente la voluntad de la ciudadanía. ¿Todos los partidos hacen fraude? Todos los partidos, históricamente, sobre todo los partidos que están en el poder, a nivel municipal como a nivel estatal, es una cultura. Bueno, déjame preguntarte sobre el punto crucial. ¿Morena está haciendo fraude? También. ¿Lo tienes detectado? Morena como tal es un partido de recién ingreso. Pero muchos actores al interior de Morena, empezando por Manuel Bartlett en el 88. ¿Pero está operando él? No sé, no podría yo afirmarlo, pero de que el fraude toca a toda la clase política es un hecho. Ahora, John, ¿qué actitud oficial y extraoficial tiene? Si bueno, como yo hablo como académico, analista, ¿sí? Evidentemente tengo el corazón del lado izquierdo, eso no lo niega nadie, pero haciendo un análisis objetivo de la realidad, mire, los fraudes solamente se pueden hacer con poder, con dinero, mucho dinero, o con el poder público, ¿no? Manipulación, utilización de los programas sociales, compra masiva de credenciales del lector, compra de periodistas, incluso, en fin. Pero Morena recibe dinero. Morena no tiene tanto dinero. No tiene mucho casi menos. nada, y además la mitad de su dinero lo dona a unas escuelas universitarias, y el mismo INE reconoce en los informes mensuales que está remitiendo cada uno de los candidatos, Andrés Manuel ha gastado 10, 15% más o menos de lo que es el tope de gasto. Entonces, es alguien que ha sido totalmente austero en esta campaña y no está apostando a una movilización falsa a partir del dinero y la presión. Yo creo que sí tenemos que distinguir entre el fraude del Estado que se intenta hacer, que esperemos que desde la sociedad civil se logre derrotar el 1 de julio. Dices que podría haber algunos afiliados a Morena que intenten influir el voto o coaccionar para que no haya un voto, pero que ustedes no tienen los recursos comparables con el Estado. Sí, yo creo que Morena no tiene los recursos para hacerlo si es que quisiera, y tampoco veo ninguna evidencia de que Morena esté buscando en la tierra realmente hacer alguna manipulación del voto. Esto violaría precisamente los principios centrales del partido, que son esos de no robar, no engañar y no traicionar. O sea,
verdaderamente es un partido que está basado en los movimientos sociales, que está buscando apostarle a la voluntad popular y no a la manipulación del voto, ¿no? Ahora, recorramos el fascinante laberinto de las trampas tradicionales electorales en México. Vamos parte por parte. Estas llamadas que están sucediendo por todo el país, de intimidación o de engaño, ¿son fraudulentas? Por supuesto, ¿Sí son? están tratando de incidir en el ánimo electoral. Déjame decirte que cuando hablamos de fraude, hay que analizar, hay que registrar históricamente que hay diferentes oleadas y que varían mucho dependiendo de la cultura política del país y de la tecnología también. Las llamadas telefónicas en el siglo pasado hubieran sido inconcebibles, Así porque es. no todo el mundo tenía teléfono para empezar en aquel tiempo. Yo creo que lo que estamos viviendo es este tránsito del clásico fraude electoral que se da el día de la jornada, donde se compra, se induce el voto a través de, etcétera, a un sistema mucho más sofisticado. Así es. Pero hablemos del sistema, pero vamos parte por parte. Estas llamadas, escuchemos una de las llamadas que no tiene desperdicio porque está disfrazada de encuesta. Bueno. ¿Me permite hacerle una encuesta de tan solo 2 preguntas? Ricardo Anaya, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, propone un cambio hacia adelante para lograr un México en paz, reduciendo la desigualdad, mejorando la economía de las familias y combatiendo la corrupción. López Obrador de Morena propone reducir el comercio internacional, cancelar la reforma energética y educativa, así como pactar con delincuentes y narcotraficantes para acabar con la inseguridad. Si está de acuerdo con la propuesta de Ricardo Anaya, presione 1. Si está de acuerdo con la propuesta de López Obrador, presione 2. La compra del voto. ¿Qué está sucediendo a nivel de tierra? Bueno, son los dos temas. Lo de las llamadas dejamos para después, entonces. Sí. Bueno, porque las llamadas son una cosa gravísima. Son millones de llamadas que se están haciendo en todo el país. Este es muy transparente. Millones. Así, claro. Yo creo que hay más mexicanos que han recibido alguna llamada de estas que no la han Yo he recibido. recibido dos llamadas. No, hombre, yo he recibido como 5 y cuelgo. Nada más oigo la voz grabada y ya. Ilegalidad por muchas vías. En primer lugar, es una violación de los datos personales. ¿Quién les dio estas bases de datos? ¿Cuándo y por cuánto? Sí. ¿No? Es un delito, ¿no? Cuando esta llamada era más light, aunque más transparente, porque apoya a Anaya. Hay otras que nada más van contra el observador y buscan, evidentemente, generar intimidación y desalentar el voto a los ciudadanos. Y eso es un delito electoral, artículo 7º de la Ley General de Delitos Electorales. Vamos a la compra porque es que vamos. tan largo el laberinto que no nos va a dar tiempo de recorrerlo. Yo te puedo decir que la compra y la coacción del voto se da masivamente a través de los programas sociales. Los programas sociales, hay más de 6,000 programas sociales, la mayor parte son altruistas, es decir, se da, ¿no? Y es un intercambio, es decir, y no se requiere mucha ciencia, es decir, si yo no gano, este programa que te estoy dando, esta ayudita que te estoy dando, se acaba. Se acaba, pero Entonces, ya te di lo que te iba a prometer, te lo doy en el momento. Entonces tú lo que tienes que hacer es apoyarme para que yo gane y ganando yo, tú sigues recibiendo el apoyo. ¿Y qué hay de esta Dame tu tarjeta. Exacto. Dame tu tarjeta y entonces con la tarjeta yo qué es lo que le puedo hacer. Lo que puedo hacer con tu tarjeta es obligarte a que vayas a mítines, a que apoyes, y si yo considero que no eres leal, no te entrego la credencial el día de la jornada electoral. Ay, no ¿Por puedes qué? votar. Espérame, ¿por qué? Porque si se da en la ciudad, pues casi nadie nos conocemos, pero en los pueblos y sobre todo en las rancherías, todo mundo se conoce. Entonces, por lo tanto, ya se sabe por quién, por dónde va. Ackerman dice su corazoncito a la derecha. Ellos saben dónde está el corazoncito de cada uno de ellos. Biológicamente es a la izquierda, ¿eh? Perdóname, discúlpame. No, está bien. Dijo una herejía. Oye, Bueno, una pero cosa antibiológica, ¿no? Sí, estos mecanismos son muy reales, evidentemente, desde el gobierno y también de dinero privado. Acaban de dar más información sobre el caso de Brecht, por ejemplo, en el New York Times, sobre la cantidad, los millones de dólares que entran también a comprar por aparte, fuera del gobierno. Pero todos estos esquemas solamente son efectivos si los mismos votantes y la ciudadanía, si al final de cuentas están convencidos de que van a seguir los mismos en el poder. El momento que rompes
ese fantasía o esa creencia o esa certeza de que ese partido PRI, PAN, PRD, lo que sea, va a seguir y ellos van a ser los que están amando después. Si de repente el votante tiene esa duda de que igual es todo un juego de espejos y al final no van a poder cumplir con estas promesas o chantajes, de repente sí tienes una apertura de conciencia y una posibilidad para un voto libre. Creo que en esa coyuntura estamos hoy. Esa es la posibilidad de derrotar al fraude. O sea, los intentos de fraude están por todos lados y que están movilizándose los programas sociales en todo el país es evidente. Aquí la apuesta, la esperanza es que los ciudadanos se den cuenta que al final de cuentas esas amenazas no son creíbles. Bueno, y también lo tupido que está haciendo el fraude también acciona en contra del fraude, porque a todos nos está tocando ser invitados al fraude. En el Estado de México se recibieron llamadas muy peligrosas el día previo a la votación, en que se hacía suponer que iban a haber balaceras, y se aconsejaba a la gente que se quedara en su casa o que si había balaceras se tiraran al suelo. ¿Esperas eso? Mira, la lógica en el Estado de México es utilizar el terror electoral, para generar elecciones de miedo. ¿Qué es el objetivo de una elección de miedo? Es el paralizar a la población, que no vaya a votar, inhibir que la gente vaya a votar. Es una forma de fraude. Claro. El tema acá fue que en el Estado de México se usó esta estrategia en los municipios donde Morena era más fuerte, donde la oposición era más fuerte. Mientras los programas sociales eran en el campo, donde ganó Alfredo del Mazo, acá fue inhibir y lo logró, porque en el estado, en las zonas rurales, hasta un 70% de votación hubo, cosa que es inaudita, ¿no? Ni Suiza tiene esos niveles de participación electoral, y en el caso de estas zonas conurbadas bajó a 49% el nivel de participación. Entonces sí hay efectos que sí tiene. Entonces esas llamadas telefónicas, quieras o no, tienen efecto en el ánimo de la gente. Claro, y bueno, y si ir a votar es poner en peligro tu vida, es más que el ánimo, es una estrategia de sobrevivencia no ir a votar. Hablemos del conteo de votos en las casillas. Sí. En el Estado de México parece ser que se pagó a los presidentes de casilla para que no asistieran y se colocaron a priistas a la cabeza de las filas que esperaban que se abriera la casilla, de manera que esos fueron elegidos para ser presidentes de casilla, que son los que cuentan los votos. ¿Qué está haciendo Morena para impedir eso? Mira, sí hay una estrategia real de captura de casillas enteras, ¿no? que ocurrió en el Estado de México y que obviamente están planeando hacerlo a nivel nacional. Si logras por un cóctel de amenazas, por un lado, y de incentivos, por otro lado, remover voluntariamente a los ciudadanos de las mesas directivas más democráticos y aparte también intimidar, por ejemplo, en el Estado de México la noche antes de la elección había muchas llamadas directamente de amenazas de muerte en contra de representantes de Morena en las casillas para que no aparecieran en la elección. Entonces, si logras limpiar así de cualquier disidente democrático en las casillas, pues ya haces lo que quieras, si ese lugar es controlado. ¿Pero lo están previniendo? Sí, por supuesto que sí, no solamente Morena, sino la sociedad civil. Yo, por ejemplo, participo en una red universitaria y ciudadana por la democracia. Nosotros vamos a traer un centenar de observadores internacionales de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Argentina, de Guatemala, de Honduras, donde acaban de vivir una experiencia difícil, y también cientos, o esperamos miles de jóvenes y ciudadanos de México que vamos a desplegar en justamente distritos estratégicos como observadores ciudadanos para ir intentando deshacer estos nudos, estas redes de cooptación y de control sobre las casillas. Morena como tal, tiene que cubrir todas las casillas y tiene que proteger a sus pues yo espero que sí. No les ha ido bien, es difícil. Me voy muy rápido hacia el final. El robo de urnas. ¿Ocurrió en el Estado de México el robo de urnas? No tanto. Yo creo que, el problema de fondo acá es que el fraude empieza también por el debilitamiento de las instituciones electorales. El INE. Si no tienes un INE confiable, no tienes a una tribunal. FEPADE confiable, no tienes un tribunal confiable, y han hecho acciones que debilitan o posibilitan las acciones de fraude, entonces el problema es que entramos en una zona de incertidumbre global, estructural.
En el caso del INE están permitiendo gente de partidos políticos que sean observadores electorales, que sean capacitadores. El tribunal ha permitido que el Bronco esté en las listas. Es decir, hay una serie de irregularidades que creo que el tema es mucho más de fondo. No solamente son las acciones, las triquiñuelas, digamos, los embarques que hay a nivel de un proceso electoral. Si tú no tienes instituciones certeras, realmente implacables, con las llamadas, ¿cuál fue la actitud que tuvo el INE con las llamadas? Es decir, tú dices que nuestras instituciones electorales están permitiendo que se acumulen las trampas, ¿sí? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, absolutamente. Son organismos electorales frente a las llamadas, ¿qué es lo que dijo Lorenzo Córdoba? Vamos a ver, vamos a acumular, hay 3 denuncias, necesitamos... Una autoridad tiene que ser firme frente a una cosa como esta, es decir, a ver, meterse y tal. Y dice, nosotros no somos Ministerio Público, hay que ir a la FEPADE o hay que ir con la PGR. ¿Estamos al borde de un colapso después del 1 de julio? Yo creo que no. Yo la verdad, por la ventaja que hay en las encuestas, esto te permitiría. Y yo tengo esperanza que el nivel de participación ciudadana, que rebase el 60%, no te va a permitir que un fraude, por más sofisticado, sea factible. Los porcentajes que se manejan en los estudios sobre este tema hablan de entre 6 y 8% de fraude posible para inflar, ¿no? Con el apoyo del gobierno y este dinero independiente. Es muchísimo. Pero qué desperdicio de dinero. Entonces, si un candidato como el observador logra ganar por 10%, ¿no? Ahorita están 20, 25 en las encuestas. Si llega a esos 2 dígitos, es suficiente para inundar y limpiar el fraude y quitarle los efectos del fraude para que realmente sí gane quien tiene mayor apoyo. Se nos acabó el tiempo. Solamente a nivel presidencial. Pero ojo, claro, porque a nivel de alcaldías, a nivel de diputaciones locales, etcétera, estos mecanismos de fraude, ahí está la verdadera razón del fraude, ¿no? Así es. Muchas gracias. Importante que hablemos de esto antes de que ocurran las trampas. Tentaciones hay muchas. No, bueno. Buenas noches. Buenas noches.